estaba siendo motivado por el Señor, inquietando mi corazón, a poder meditar en este capítulo 8, en estos primeros versículos, donde, como leímos, se menciona repetidas veces, 4 o 5 veces, la palabra ley. Ley. Se mencionan dos leyes. La ley, en este caso la ley de Moisés, que dice versículo 3 o versículo 2, la identifica como la ley del pecado y de la muerte. Pero en el versículo 2, si usted lo mira juntamente conmigo, dice, habla de dos leyes. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo, esa es una ley, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Está hablando de otra ley, que es la ley que Dios le dio a través de Moisés al pueblo de Israel, y que se la dio con varios propósitos que, al resumirlos, podríamos ver de esta manera cuál fue el propósito de la ley, no de la ley del Espíritu, sino de la ley que le fue dada al pueblo de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. Uno de los propósitos era revelar el carácter de Dios o del Dios eterno a la nación de Israel, para que el pueblo pudiera conocer quién era Dios. Le voy a leer dos versículos rápidamente. En Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Estaba revelándose Dios como un Dios santo al pueblo de Israel. El 20 de Levítico, versículos 7 y 8 dice, santificaos pues y sed santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Guardad mis estatutos y cumplidlos, yo soy el Señor que os santifico. Es decir, el primer punto, y no quiero detenerme mucho en esto, pero sí me es necesario tocar los puntos, era que el Señor quería revelarle al pueblo de Israel que que Él era un Dios santo, que no era un Dios como los dioses paganos, sino que era un Dios santo, y que requería de ellos también esa actitud. Otro punto, o el propósito de la ley, era separar a la nación de Israel, ponerla aparte, que hubiera una diferencia entre Israel y las otras naciones. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aunque el Señor es el dueño de todo y Él es el creador de todo, pero el propósito de revelarle a Moisés la ley era poder dejar claro a Israel que Él tenía un propósito especial con ellos. Como lo vemos aquí, dice, quería que ellos fueran su especial tesoro en medio de todos los pueblos. Punto número 1, quería revelarles que Él era santo. Segundo, que ellos eran un pueblo especial. Otro punto era revelar que el hombre en sí era pecaminoso. En Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Dice Pablo hablando a los Gálatas. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador, aunque la ley era buena, pura y santa. La ley fue dada por causa del pecado de la humanidad. Si el Señor no da la ley, entonces el hombre no hubiera podido diferenciar entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces la ley es dada para que se identificara qué era en sí pecado. Y sabe que la ley se resume en los 10 mandamientos, pero es el resumen de los 613 estatutos y mandamientos que comprendían toda la ley, donde habían leyes de todo tipo, leyes religiosas o mandamientos religiosos, mandamientos sobre orden de culto, aún mandamientos sobre el comportarse o de conducta. Pero los 10 mandamientos resumen la ley de Dios. Y otro de los propósitos de la ley era marcar lo que era pecado y lo que no era pecado. Por eso es que cuando dice Gálatas, ¿para qué fue dada la ley? Fue dada por causa de las transgresiones.
Romanos 7:12 dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Dice, pero aún así la ley no proporcionó salvación. Dice, la ley es justa, santa, pero fíjese, aún así la ley no proporcionó salvación a la nación de Israel, porque nadie será justificado delante de Dios por las obras de la ley, más bien a través de la ley viene el conocimiento del pecado, lo que estábamos viendo en Gálatas, que fue dada por medio de la transgresión o por causa de la transgresión fue dada la ley, es porque hasta que la ley llega tenemos conocimiento de lo que es pecado y la Biblia claramente lo marca. Romanos 7:12 habla de esto y el 3:20 de Romanos dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Recalca este pensamiento. Por medio de la ley que le fue dada al pueblo de Israel, vino el conocimiento del pecado, de las cosas que desagradaban a un Dios santo, que le había dicho al pueblo de Israel, entre todos los pueblos, quiero que tú seas mi especial tesoro. De hecho, podemos ver, y hemos hablado de esto en ocasiones anteriores, que el propósito original de Dios para Israel era que Israel fuera un pueblo, una nación de sacerdotes hacia el mundo, que fueran la representación del sacerdocio hacia el mundo. Por eso es que ese sacerdocio ahora, en la misericordia de Dios, se ha trasladado a la iglesia. Y por eso vemos nosotros que dice en Primera de Pedro que nosotros somos linaje escogido, real sacerdote, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciemos, para que seamos ese intermediario entre Dios y el mundo y anunciemos las virtudes, que es realmente lo que estamos haciendo y es nuestra identidad como iglesia. Pero originalmente eso era para el pueblo de Israel, que fuera un especial tesoro. Por eso es de que un propósito de la ley era ese, y también revelar que el hombre, al enfrentarse a la ley, se daba cuenta de que tenía pecado y que había pecado dentro de él. Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39 dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, y cuando habla de él está hablando del Señor Jesús, todo aquel que cree es justificado. La ley marca que el hombre es pecador, pero a la misma vez también marca que por medio de esa ley, por lo santo y por lo perfecto que era, y siendo el hombre imperfecto, no iba a poder alcanzar cumplirla totalmente. Y le recuerdo, en Santiago habla y dice que el que fallara en un solo de los mandamientos se hacía culpable, transgresor de toda la ley. ¿Por qué? Porque era una ley perfecta y los hombres no eran perfectos o no somos perfectos. Otro punto que la ley marca o propósito de la ley era proporcionar que había un perdón a través de un sacrificio. Usted sabe de que en el pueblo de Israel se ofrecían sacrificios de animales, eran corderos, carneros, aún en el caso de ciertas aves eran sacrificadas. Y lo que estaban haciendo era pidiendo perdón por los pecados cometidos. Y el perdón se conseguía por medio de ese continuo sacrificio, ese constante sacrificio. Levítico 1:7 dice, para que las personas, en Levítico 1:7 habla acerca de las ofrendas y de los sacrificios, para que las personas que tenían fe en el Señor pudieran alcanzar ese perdón de pecados. También otro punto importante era proporcionar una forma de culto. Le estoy hablando de la ley en sí. La ley era que les reveló el Señor por medio de la ley formas de culto a través de las fiestas que celebraba el pueblo de Israel. Fiestas anuales, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés y las demás fiestas que encontramos en toda la ley. Era que ellos tuvieran una conciencia, que ellos tuvieran también una forma de culto y durante el año celebraban fiestas que era culto a Dios. Otro punto era que
les proporcionara al pueblo de Israel la dirección para salud física y espiritual al pueblo de Israel. Por eso es que va a ver usted que habían todo tipo de leyes de conducta, aún habían leyes de higiene. Por ejemplo, decían que no podían tocar, contaminarse con muertos. Lo que estaba el Señor revelando era el mundo de los microbios, que en ese tiempo pues no se conocía, y el Señor estaba librándolos de que cayeran en ese tipo de epidemias y de enfermedades. Aún, por ejemplo, les dio leyes sanitarias, lavarse las manos, cuando hacían sus necesidades tenía que ser fuera del campamento, que hoy para nosotros es conocimiento común, pero en ese tiempo eran prácticas que se hacían malas y eran prácticas de los pueblos. No creían realmente de que había contaminación en ese tipo de malas costumbres. Por ejemplo, fíjese usted que los egipcios creían que el excremento de ciertos animales tenía propiedades curativas. Y cuando había alguien que tenía alguna llaga, le forraban con excremento de ciertos animales. Lo que estaban haciendo eran unas tremendas infecciones, ¿verdad? Y que hacían que la gente muriera. Es decir, en ese tiempo no se conocía esa realidad que nosotros sabemos hoy de los microbios. Por ejemplo, en el siglo XVIII aún, no tanto atrás, todavía cuando habían epidemias, no podían controlar las epidemias porque le daban a beber agua a los enfermos con el mismo instrumento, el mismo trasto, el mismo vaso que le estaban dando a los enfermos, le daban a los que se estaban recuperando y los volvían a enfermar. Hasta que viene y se conoce el mundo de la microbiología, entonces ya se comienza todas las formas de esterilización, ¿verdad? Y usted mira que hoy pues van a hacer alguna intervención quirúrgica y tienen que utilizar instrumentos esterilizados, ¿verdad? Que llevan un proceso. ¿Por qué? Porque se sabe que aunque no se mire, aunque no se huela, pero ahí hay partículas vivas que pueden transmitir enfermedades. El Señor sabía eso, sí, Él había creado todo, entonces le dio leyes al pueblo de Israel a través de esos 613 mandamientos que los prevenían de todo ese tipo de conducta y los estaba separando de otros pueblos. Pero el punto final, esto nada más para que comprendamos un poquito o recordemos de lo que era la ley, el punto final que podríamos hablar sobre la ley era que les quería mostrar al pueblo de Israel, a las personas, que después de Cristo, que fue el Cordero Perfecto, recuerde usted las palabras de Juan el Bautista cuando Jesús iba a ser bautizado, las palabras de identificación de Juan el Bautista fueron: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos estaban acostumbrados a sacrificar corderos y entonces Juan el Bautista, que fue un profeta que tuvo un respaldo extraordinario de parte de Dios, era, no sé qué palabra usar, era asombroso ver que bajaran las multitudes y caminaban millas y millas para ir a oírlo en su mensaje y bautizarse reconociendo que estaban arrepentidos. Un hombre que no tenía una educación alta, un hombre que su apariencia era hasta cierto punto inusual, ¿verdad? Vestido con ropa rústica, con un cinturón de cuero, sandalias, su dieta era rara, comía miel silvestre y langostas, gracias. Estaba pensando, iba a decir chapulines, ya, pero no. Un tipo con el pelo largo, porque tenía un voto de nazareato, pelo y barba larga, vivía en el desierto, ¿verdad? Sin embargo tenía un respaldo tan maravilloso y las multitudes bajaban, aún hasta los religiosos bajaron, y usted sabe que lo reprendió, porque ellos se miraban amenazados con este individuo. No era una organización, era un personaje. ¿Sabe usted que desde su nacimiento ya él había sido marcado para este trabajo?
Y Juan, que era el ícono, que era la persona más religiosa, más importante religiosamente de esa época, cuando Jesús baja a ser bautizado, el otro día estaba viendo un programa yo, que me gusta verlo, y decía una personalidad de esto, decía una personalidad, un tipo, una personalidad del deporte, muy famoso del deporte, que le dijo a alguien, ¿tú sabes cuánto cobro yo por endosar? En inglés le llaman un endorsement. Un endorsement es que, por ejemplo, haga de cuenta que usted saca un producto y viene una de esas personalidades y le dice, este es el producto que yo uso en mi casa, se lo recomiendo. Esos tipos cobran millones de dólares solamente por decir eso. Y aparte de lo que cobran, a veces cobran regalías. ¿Qué es eso? Ok, te voy a endosar tu producto, voy a decir que es bueno, me vas a pagar 5 millones de dólares por hacerlo, y aparte de cada producto que vendas, yo voy a agarrar $1 de los que tú vendas. Así se manejan. Y entonces él le dijo, ¿tú sabes cuánto yo cobro por endorsements? Do you know how much do I charge for endorsement? And I'm endorsing your product for free, le dijo. Y voy a endosar tu producto, no sé si es la palabra correcta, de gratis. Haga de cuenta que aquí el endorsement de Juan el Bautista, cualquiera lo hubiera querido tener. ¿Sí me explico? El tipo era una personalidad, no una personalidad, era la personalidad religiosa de la época. Y que Juan el Bautista hablara de alguien y dijera, he ahí el Cordero de Dios, era lo máximo. Y él dijo eso solamente de Jesús. Y su endorsement fue mucho más, porque dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. En otras palabras, estaba poniendo a Jesús en lo máximo. O sea, si ustedes creen que yo soy algo, es lo que está diciendo Juan Bautista, espérense, yo no soy nada en comparación a lo que es Jesús. Entonces, parte de la ley era dejarle saber al pueblo de Israel y al mundo entero que con el Cordero de Dios, que cuando el Cordero de Dios viniera, los hombres que no podían guardar la ley iban a necesitar refugiarse en Cristo y aceptarlo como su Señor y su Salvador, porque solo Él había cumplido perfectamente la ley y el pago de nuestro castigo en su muerte, su sepultura y su resurrección se había concluido. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Ayo es como un tutor. La ley, todos los propósitos de la ley, mostrarnos que Dios es santo, mostrarnos que tenía un propósito con Israel de poder crear un pueblo especial, mostrar que el hombre era pecador, todos esos propósitos de la ley, que había que adorar al Señor y adorarlo de la manera que Él había estipulado. La ley vino a ser ese tutor, ese ayo es equivalente a tutor, que le iba a decir al mundo, para acercarse a Dios, tienen que hacer esto de esta manera. Dice en Gálatas, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, nuestro tutor, mire esto, para conducirnos a Cristo. Ahora la ley viene y lo que hace es conducir al mundo a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Romanos 10:4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo el que cree. Mire eso, Romanos 10:4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Dice, Cristo es, vamos a poner una vez más aquí, Cristo es
el fin de la ley, para justificar a todo aquel que cree. Pero nada más deje de poner eso. A ver, repita conmigo, Cristo es el fin de la ley. Estamos claros en eso, que la Biblia dice así, ¿verdad? La ley tenía un propósito, pero en Gálatas se nos revela claramente y se nos dice que Cristo es el fin de la ley. En otras palabras, aquel que llegó a Cristo y aceptó el señorío de Cristo ya no tiene nada que ver con la ley. Usted me dirá, entonces la ley ya quedó abrogada, vigente. Sí, esto nos justifica. El punto es de que los mandamientos que estaban en la ley ahora se maximizan. Por si alguien dice, entonces no tengo que preocuparme yo de no mentir, de no robar. No, ahora se hacen mucho mayores, porque ahora no solamente se va a castigar la acción, sino que aún la intención. Por eso es que va a ver usted que el Señor en varias ocasiones dijo, ¿habéis oído? Por ejemplo, ¿habéis oído? Odiarás a tu enemigo, amarás a tu hermano y odiarás a tu enemigo. Mas yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos. ¿Habéis oído? No matarás. Mas yo os digo, todo aquel que le diga raca, que quiere decir tonto, inepto, estúpido, dice, ya ha matado en su corazón. Entonces, no es de que nosotros estemos ahora con libertad para pecar. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no ha cambiado, Dios no cambia. Lo único es que ahora Cristo, que es el fin de la ley, nos cubre con su justicia. Él vivió perfectamente para que nosotros podamos tener una ventaja, un favor de parte de Él y podamos a través de Él llegar a Dios. Dice en Romanos 8, 3 y 4. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Es decir, la ley, ¿cómo ponérselo? La ley era débil por causa de la carne. Se lo voy a poner de esta manera. No sé si hayan vehículos, me dicen los que saben de vehículos, pero se lo voy a poner de esta manera. Los aviones utilizan una gasolina especial. Usted puede tener un avión, no sé mucho de aviones, pero puede tener un jet con turbinas y todo. Pero si le echa gasolina de la corriente, no sé si lo pueda fundir o qué pueda pasar, pero a ese avión yo no me subiría. No porque el avión sea malo, lo que pasa es que la gasolina es corriente. Por ejemplo, hay motores, y aquí sí van a necesitar la ayuda de los que saben. Los que corren carros, a veces le presionan un botón que yo creo que le ponen nitrógeno, no sé, ¿es nitrógeno? ¿Nitrógeno es? Y le inyectan nitrógeno al motor. Y entonces el nitrógeno hace que ese motor vaya a lo máximo de su capacidad. De cuenta que la ley es nitrógeno. Pero nosotros tenemos motor de, pues voy a hablar de mi país para que nadie se vaya a sentir mal. Pero cuando yo crecí, que hace mucho tiempo eso, no sé si alguien se recuerda de esto. En Guatemala, hoy todos van a decir, no me recuerdo, porque no quieren quemarse, ¿va? En Guatemala hubo una época, imagino que haber sido como los 70s a los 80s, donde producían un carro. No sé si alguien se recuerda de eso. Nadie, ¿verdad? Todos son bien jóvenes. Pero el carro era lo más rústico. Hoy estaría de moda porque parecía carro militar. Y hermano, todos los demás carros con curvas. Ese carro era como que lo hubieran cortado con un machete
algo estilo Hammer, pero le ponían, en aquel tiempo que le pusieran remaches a las latas, era como una ofensa, pero ese estaba remachado todo. Se le conocía como el Chato 1300. Luis, ¿no se recuerda usted haber visto ninguno de esos? ¿No? Nadie. Mire, la experiencia fue tan mala que lo hemos borrado de nuestra memoria. Pero haga de cuenta que es como que le querramos meter nitrógeno al Chato 1300. Lo hace explotar, hermano. Le pone gasolina buena o gasolina y una dosis de nitrógeno y explota ese motor. Haga de cuenta que así fue como la ley con nosotros. La ley es perfecta, es pura, pero nosotros. Y por eso era ineficiente. Y es lo que Romanos habla y dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. No era débil por sí misma, sino por causa de la carne era débil. Dice, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. En semejanza, no quiere decir que era carne de pecado, sino que era en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que fue el versículo que leímos. Le voy a leer como lo dice la TLA, dice, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores, lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así por medio de él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley. Y dice esta versión, con la ayuda del Espíritu Santo. En otras palabras, y volviendo al ejemplo tan rústico que estaba dando, cuando la ley vino a la vida de Jesús, que era perfecto, entonces pudo funcionar maravillosamente. Porque la Biblia claramente dice que él no tuvo pecado. El castigo de nuestro pecado cayó sobre él, pero cuando él llegó a la cruz, hermano, llegó con una vida perfecta sin pecado. Por eso su sangre es la única que puede limpiar los pecados. Es el antídoto perfecto en contra del pecado. Entonces, cuando la ley vino, él cumplió la ley y la ley pudo trabajar muy bien solamente en Jesús y en nadie más, porque todos los demás eran incapaces de poder recibir una ley tan perfecta. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí? Okay. Bueno, esa es la introducción. Ahora, lo que dice el versículo que leímos es de que por medio del sacrificio de Cristo fue condenado el pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Pero la frase que me interesa es que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De eso. Que no andamos conforme a la carne, lo voy a escribir también. Voy a poner aquí. No andamos conforme a la carne, ¿sino qué? Sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos caminaron así esta semana? Y es el punto por el cual lo llevé a la ley y ver todo eso para que veamos algo. Porque si yo lo veo así, digo, ay Dios mío, yo quisiera, pero está difícil. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que es algo que Dios hace y Dios lo está haciendo. ¿Cómo lo hace? ¿O cuál es la base, le podría decir yo, para caminar en el Espíritu? ¿Cuál es la base para realmente caminar en el Espíritu? Es algo sencillo, pero debemos de tenerlo bien sólido en nuestras vidas. El Señor Jesús dijo que sus palabras eran, ¿qué?
vida, pero también dijo algo más. Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Juan 6:63, se lo leo, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. A ver, diga conmigo, las palabras son espíritu y son vida. Obviamente las palabras del Señor, ¿verdad? Ahora, hay un versículo en Apocalipsis 19:10 que se lo voy a leer, que dice, parte final de este versículo dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjese que la mayoría de teólogos serios hablan que este pasaje no solamente se está refiriendo al libro de Apocalipsis, sino que se refiere a toda la Biblia. Y lo que está diciendo es que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, le voy a leer una notación en inglés. Dice, the central theme of both Old Testament prophecy and New Testament preaching is the gospel of the Lord Jesus Christ. En otras palabras, la profecía bíblica, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, la intención, el espíritu de la palabra de Dios es poder mostrar la persona de Jesús. Es revelar la persona de Jesús. Por eso va a ver usted que en todo el libro de la Biblia vamos a encontrar de una manera directa, o voy a decir yo con mucho cuidado, indirecta, aunque todas son directas, pero la persona de Jesús. En todo, desde Génesis, por ejemplo, en Génesis el creador, es también el cordero que redime. En Éxodo es la perfección de la ley, o el libertador, perdón, en Levítico, la perfección de la ley. Y usted va a ver en todos los pasajes de la Biblia, va a encontrar la persona de Jesús. Hasta Apocalipsis, revelada. Y esto es claro, no me lo estoy inventando yo, porque Jesús mismo lo dijo de una manera clarísima. Cuando Él resucitó y se encuentra con unos discípulos que estaban desanimados en Lucas 24:44, dice, y les dijo, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. La ley de Moisés, ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas, podemos verlos desde Isaías, hermano, Ezequiel, hasta Malaquías. Los salmos, aún en los salmos, por ejemplo, uno de los más específicos y que muestran la vida y el sacrificio del Señor es el Salmo 22, de una manera profética tan detallada. El Señor dio testimonio, dice, en toda la Biblia, todo el propósito de la Biblia, lo mismo que dice Apocalipsis 19:10, es mostrar al Cordero de Dios, a Cristo, que era el Cordero de Dios, que recibió el endorsement, ¿verdad? Porque no sé cuál es la traducción exacta en español, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo se dice endorsement en español? Que me ayude hoy. Patrocinación, sí, gracias. El patrocinio, gracias Nancy, recibió el patrocinio de Juan el Bautista, el Cordero de Dios. Toda la Biblia, el propósito de toda la Biblia es mostrar la persona de Jesús. Esa es la intención de la Biblia. Por eso es que Cristo es el fin de toda la ley. ¿Ha oído usted un dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma? Ese fue un dicho que se acuñó, cuando digo se acuñó es que se hizo
cuando Roma era un imperio grandísimo y de ahí surgían todos los caminos para las ciudades importantes. Por eso decían, todos los caminos llevan a Roma, porque era la ciudad imperial, era la ciudad. Yo le podría decir aquí, todos los libros conducen a Cristo. El espíritu de la Biblia es llevarnos a Cristo, que lo podamos ver como lo que Él es. Y dice la misma palabra que Cristo es el fin de toda la ley, ¿verdad? O sea que toda la ley lo que quería revelarnos era la persona de Cristo. Entonces, la palabra profética o la profecía, que es desde Génesis hasta Apocalipsis, que es lo que se conoce como la palabra profética, Segunda de Pedro dice de esta manera, dice, Segunda de Pedro 1, 19 y 21, al 21 dice, y así tenemos la palabra profética, que es toda la Biblia, le recalco. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. There is a day coming where the morning star, el lucero de la mañana, the morning star, is going to be awakened in our hearts. Viene un momento en donde el lucero de la mañana, hablando de Cristo, se va a despertar en nuestros corazones. Y es el momento de la transformación. Cuando eso pase, entonces sí, nos convirtieron de Chato 1300 a Ferrari Super. Es cuando va a venir el cambio transformativo y vamos a ser semejantes como Él es. ¿Cuántos creemos eso? Ahora la pregunta es, ¿esperamos eso? ¿Añoramos eso? Cuando uno está joven y no tiene ningún padecimiento, como que tiene sus dudas, pero ya cuando usted se recuerda del Chato 1300, aunque no lo quiso admitir hoy, uno dice, Señor, que sea pronto, que sea pronto. Fíjese que este mundo es un mundo de sufrimientos, hermano. Hoy le estaba comentando yo a mi esposa y le decía yo en una plática, fíjate que todo sufre en este mundo, todo sufre. Estaba en casa y vi por la ventana. Antes me visitaban más porque había un árbol que la otra vez después de un ayuno lo botó una tormenta. Pero habían más ardillas que bajaban ahí. Pero hoy vi a una y cuando la vi en la ventana de la casa, la vi. Y sabe que las ardillas van a escarbar lo que han guardado tiempo atrás. Pero lo que me impresionó y sí me llegó, fíjese, fue que estaba la ardilla y estaba escarbando, pero literalmente le voy a dramatizar mi versión de ardilla. Estaba así y le hacía así. Pero no pasaban 2 segundos sin que levantara la cabeza y estuviera alerta. Porque tengo una mara de gatos por ahí también, mareros. Y sin duda está alerta. Pero qué manera más sufrida de comer, hermano. La pobre ardilla, hermano, está así. Y cuando encontró, se la metió rápido, hermano, y siguió. Hermano, esa pobre ardilla está al punto de la esquizofrenia. Y la realidad, vea usted en el mundo animal, cuando uno mira, por ejemplo, esos documentales que pasan en el Discovery o cualquier tipo de canal, esos mundo animado que sea, hermano, los venados, hasta los búfalos, hermano, que son grandes, tienen que estar alertas. Creo que los únicos que no están así preocupados son los hipopótamos, porque son criminales y quién se los va a llegar a comer, ¿verdad? Pero, hermano, pero todo el mundo está alerta a la expectativa, hermano, en esa situación. Así que no se sienta mal, usted dice, yo solo trabajar, y hermano, las ardillas lo tienen peor, hermano. Es un mundo de mucho sufrimiento. Digo esto por alguien que quiera estar aquí por la eternidad, ¿va? No se lo aconsejo. Le aconsejaría que le entregue su corazón al Señor, que estemos a cuentas con Dios y podamos nosotros
llegar a ese Dios que nos creó para tener esa comunión con nosotros. Amén. Entonces, la intención de toda la palabra es revelarnos a Cristo. Dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Es decir, cuando vemos la palabra del Señor, nos ilumina la realidad de nuestro propósito. Si usted realmente ama a Dios y ha nacido de nuevo, usted y yo nada más somos peregrinos, estamos de paso aquí. Les recuerdo hoy eso. Por si alguien hoy vino con la mentalidad que hoy era su último día, que mejor servir al mundo, ni lo piense. Ni lo piense. Si usted ama al Señor, hermano, esfuércese, como decía ese canto, ¿verdad? Tan bonito. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. No mirar atrás. Eso debe ser nuestro objetivo, hermano. Porque nuestra verdadera meta está en la presencia del Señor. Hasta que el lucero de la mañana amanezca en nuestros corazones. Y dice este versículo en 2 Pedro 1, 19, 20, 21, dice: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Juan 6 dice que las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Es decir, que cuando Dios habla, habla vida. Nos da espíritu que imparte vida. Dice Pedro que esta palabra fue inspirada de parte de Dios y los hombres escribieron de parte de Dios. Es decir, que el mensaje de Romanos no vino de parte de Pablo, de parte de Dios. Gálatas no vino de parte de Pablo, sino de parte de Dios. Los Salmos no vino de parte de David y de Asaf, de Salomón, de parte de Dios. Génesis, Éxodo, todo el Pentateuco no vino de parte de Moisés, sino que vino de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, toda la Biblia es el mensaje de Dios hacia la humanidad. Y es la palabra profética más segura que nos lleva a Cristo. Por eso es que en 2 de Timoteo 4, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice estas palabras. Le dice 2 Timoteo 4:1. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Por si usted se pregunta, ¿y qué necesidad hay de escribir? Hay que escribir a veces las cosas. Téngame paciencia. Es necesario que instruyamos, es necesario que memoricemos, es necesario que la palabra habite en nuestras vidas. A veces va a ser necesario que usted se escriba notitas y por una semana la ponga en la refri para que se le quede. Con mucha paciencia e instrucción, dice. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. Ahora vea esto. ¿Por qué la ley no pudo hacer efecto? Porque nosotros venimos y tenemos una simiente corruptible. Es decir, nuestra naturaleza en sí, aunque usted se vaya a ofender conmigo, después le pido perdón. Estamos en decaimiento. No somos lo que éramos 10 años atrás. O le vuelvo a decir, o pone usted sus fotos reales en el Facebook y en el Instagram. O manda un live recién levantado y así como realmente es. ¿Verdad que no? No, ahora, esta no la voy a poner y le metemos filtros y un montón de cosas. Vendemos una, si nos demandaran por false advertisement, hermano. ¿Verdad? A veces uno comete un error cuando está joven. Si uno se siente inconforme, dice, ay, yo no soy linda o yo no soy guapo. Espérese 20 años atrás y vuelva a ver y va a darse cuenta de que estaba mal. Y por eso ahora ponemos cuando era joven o cuando era, ¿verdad? Las ponemos ahí, ¿verdad? Porque añoramos. Hermano, es la cruda realidad. I'm so sorry to tell you this, but that's the cruel reality. Este cuerpo va en decaimiento.
por más que ejercitemos, por más que nos echemos tratamientos, el pelo se va a caer, los dientes se van a caer, la piel se va a arrugar, los músculos se van a caer, nos van a doler los huesos, nos van a tronar las rodillas, el sistema digestivo nos va a dar problemas, la vista nos falla, necesitamos lentes. Con mi esposa ahora cuando salimos, por ejemplo, si vamos a comer a algún lado cuando salimos y todo eso, la pregunta es, ¿trajiste lentes? Porque ya necesitamos para ver los menús, si no es un concurso de enfoque, hermanos. Está uno ahí, ¿verdad? Viendo. Terrible. Eso no es la realidad, es la realidad. Por eso el Eclesiastés, el escritor dice, alégrate, joven. No se canse de decirle a sus hijos que están jóvenes, alégrate, alégrate, ya me vas a contar después. Es la realidad. ¿Ve? Pero un día el lucero de la mañana va a aparecer en nuestros corazones. Esa es la esperanza para nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insiste, dice, a tiempo, fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán maestros para sí conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Yo creo que de aquí en adelante yo no podría predicar un mensaje de éxito personal. Discúlpeme, no quiero ser demasiado específico con esto, pero I'm totally against el concepto de libros que tienen este título, Tu mejor vida hoy. That's a terrible lie. Por bien que usted esté, puede tener buena salud, pero no perfecta, porque no hay nadie que tenga. Puede tener buena economía, pero va a tener aflicciones y cuestiones. Hermano, yo por bien, por mejor que pueda estar, esta no es mi mejor vida. La mejor vida la voy a tener en el cielo. Pero yo quisiera que me dijeran a veces cosas contrarias, pero no. Hermano, el Señor Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Y más nos vale saber, por ejemplo, yo puedo decirle a la ardilla, tranquila ardilla. Mi yarda es un safe zone. You're protected. Hermano, no me lo va a creer. Es que sabe que hay unos gatos ahí que le llevan ganas, hermano. Pero así pareciera que en algún momento podemos caer nosotros en eso. Pastor, yo quisiera que usted diera mejor mensajes que me motiven a... Mire, la mejor motivación que le puedo decir es, esto va a acabar un día, hermano. Por eso, amarte solo a ti, Señor, seguir tu caminar y no mirar atrás. Aunque el diablo le ofrezca los reinos de este mundo, aunque el diablo le ofrezca, hermano, los tesoros de este mundo, no, yo sigo al Señor porque realmente ese es mi destino. La palabra de Dios, dice Pedro, produce crecimiento. Dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Jesús dijo en Juan 6, mis palabras son espíritu y son vida. Y en Romanos 5 leímos que dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo, los que andan conforme al espíritu. En otras palabras, mientras más espíritu de Dios yo tenga dentro de mí, voy a tener una vida que agrade más a Dios. Entonces déjenme terminar. La palabra de Dios santifica. Jesús dijo en Juan 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir santificación? Quiere decir que nos está apartando lo malo de nuestras vidas. Y le voy a terminar con este versículo. Primera de Pedro 1, 22 y 25. Dice, puesto que en obediencia a la verdad, vea cómo comienza, puesto que en obediencia a la verdad, repita conmigo, en obediencia a la verdad. Ahora, nadie lo va a obligar, yo no lo voy a obligar a que obedezca. Se lo aclaro.
Por si en alguna oportunidad alguien viene y digo, pastor, mire, oblíguelo. Yo no puedo obligar a nadie. Si ni Dios ni obliga a mí, ¿cómo obligar yo a alguien? Lo que Pablo dijo a Timoteo es, tú predica, tú sé paciente, exhorta, tú redarguye, tú marca el camino. Es Dios el que va trabajando en nosotros. Pero una cosa que sí es cierto es que nos conviene obedecer a la verdad. Porque si yo obedezco a la verdad, dice, porque en obediencia a la verdad, habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pues habéis nacido de nuevo, una vez más, ya no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero mire esto, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que os fue predicada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu, y el espíritu no envejece. El espíritu se renueva día con día. Cuando habla de carne está hablando de lo que yo soy. Cuando habla de la gloria es lo que he alcanzado. Dice, la carne se marchita, la gloria se marchita, ¿verdad? Y todo eso pasa. Entonces Romanos 8:9 dice, sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Si en verdad el espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Le dije que iba a terminar con eso, pero con este sí termino. Palabra de Dios. Es que es importante que le lea este salmo. Y léalo conmigo, búsquelo. Salmo 119, 97. Y como dicen los mariachis, con esta me despido, ¿verdad? Salmo 119, 97. Cuando usted lo tenga, dice amén. Mire David. 119, 97. ¿Cuánto amo tu ley? ¿Se recuerda que comenzamos con la ley, verdad? Y hablamos de la ley, que no es que la ley fuera mala, sino que nosotros éramos los chuecos y por eso la ley no podía cumplir su propósito. Pero dice, ¿cuánto amo tu ley? Dice, todo el día ella es mi meditación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel de mi boca. Y mire la frase final. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. ¿Por qué es que podemos llegar a esta conclusión de aborrecer todo camino de mentira? Dice, de tus preceptos recibo entendimiento. Le termino con esta frase. ¿Ha oído usted el dicho que dice, too good to be true? Cuando a usted le ofrecen un negocio que parece demasiado bueno, le van a vender un carro y le dicen, mire, este carro se lo doy en $1,000. Tiene 3,000 millas, llantas nuevas, $1,000 por eso, ¿verdad? Lo único es que usted no sabe que el motor le va a durar 2 días nada más. Entonces, hermano amado, mire, cuando uno medita en la palabra de Dios y luego comienza a ver las propuestas del enemigo, por más placenteras que parezcan, te dice, that's too good to be true. ¿Pero por qué? Porque usted ha meditado en la palabra de Dios. Por eso, a meditar se ha dicho. Padre bueno, te doy gracias esta noche.